Patata, Puno, Perú, del chuño a la potato chip. No solía haber sorpresas desagradables para los turistas que visitaban la ciudad perdida de los incas en Machu Picchu. Llegaban desde Cusco, a 74 kilómetros de distancia, en el tren temático y retrogestionado por la empresa británica de vacaciones de lujo Belmond. Tras presenciar una pasarela de moda de las últimas prendas de baby alpaca de la marca Michelle Group, protagonizada por camareros convertidos en modelos. Las vistas eran espectaculares, hasta el techo es de cristal y el turista podía admirar el áspero paisaje desde un santuario de estética inspirada en Perú, según fantasea el folleto poscolonialista de Bauman Haron Benham, filial peruana de la multinacional, una referencia al arqueólogo y descubridor de las ruinas de Machu Picchu. Hasta podía contemplar por las ventanas a las pintorescas mujeres aymara en su entorno auténtico sin la molestia de verse forzado a comprar sus panés, papas y empanadas, como solía ocurrir en los trenes y autobuses peruanos antes de la llegada de los servicios de élite. Crucé miradas con una de ellas a través del cristal, una mujer de cara rellena y ojos redondos que llevaba un sombrero de alpaca prensada tan pequeño que solo cubría la corona de la cabeza y dejaba ver el peinado trenzado, grasiento y tan negro que parecía azul. Me hizo un gesto de esos que significan, cómpreme, y, por un momento, recordando viajes anteriores en los lentos y mugrientos trenes andinos que aún pertenecían a los ferrocarriles del Estado peruano, me entraron ganas de bajarme y pedir un caldo de gallina con una patata deshidratada, el chuño, flotando en la sopa como la pilota catalana. O, al menos, que subiera ella al tren, como antes ocurría, y me vendiera una papa rellena, aunque estuviera mañoseada por sus dedos y uñas sucios. Pero eso fue el pasado sin higienizar del turista en el altiplano. Antes del nuevo modelo de turismo latinoamericano que permite contemplar la realidad de extrema pobreza sin necesidad de contacto ni de acercamiento. Igual que los teleféricos que pasaban por encima de la favela Complexo do Alemão en Río de Janeiro y ofrecían vistas de los niños pretos jugando a fútbol en el tejado de la infravivienda. Nadie puede subirse al tren en las estaciones por cuestiones de seguridad, aclaró la azafata de Belmond, mientras servía un sándwich de queso con salsa al pesto. Pero le puedo garantizar que los productos que vendemos en el tren están hechos a mano por indígenas. Herméticamente cerrados en el tren de cristal, los turistas disfrutaban una experiencia sudamericana gastronómica única, continuaba el folleto escrito en el inglés impostado del marketing. La indulgencia estará a la orden del día mientras el tren serpentea por las montañas. Podrás elegir entre un largo brunch o una cena decadente maridada con deliciosos vinos regionales, la cocina peruana perfeccionada, proseguía Belmond, filial de la firma global de lujo Louis Vuitton, Moet Chandon y Hennessy, LVMH, que gestiona todo tipo de experiencias y varitas de los privilegiados del planeta, por ejemplo. El Hotel de 6 estrellas Copacabana Palace, en Río de Janeiro. Una extracción de las venas abiertas de América Latina que ni Eduardo Galeano habría imaginado. La visita al yacimiento arqueológico Inca, la quinta maravilla del mundo según una gran encuesta digital de la opinión pública mundial, por encima del Taj Mahal y el Cristo Redentor de Río, solía hacerse con guía y, pese a las colas, quedaba tiempo para hacerse abundantes selfies con el Templo del Sol y la montaña. Alfombrada de un bosque nuboso detrás, imágenes muy cotizadas en Facebook. Contemplando las ruinas, me preguntaba si algún joven turista, quizá tras hojear un libro del indigenista José Carlos María Teguío o del presidente Gonzalo de Sendero Luminoso, podría resistirse durante un par de minutos a hacer otra foto y pararse a reflexionar sobre el porqué del colapso de las civilizaciones precolombinas. Por sobrepoblación, quizás. Escasez de agua. Cambio del clima. Pero el guía pronto sacaría a nuestro joven turista de ese momento de introspección. Okay guys, let's move on. No time to think. Había que estar en la estación de Aguas Calientes a tiempo para el tren de vuelta y para disfrutar del baile indígena interpretado por el revisor del tren vestido de jaguar y el banquete sudamericano de 4 platos, ofrecido por Belmond. El menú incluía la trucha pumahuanca a la sal gorda, maíz del Valle Sagrado, caviar kiwicha, causa de patata con marisco y un pisco sour. El viaje a Machu Picchu era una de aquellas experiencias seleccionadas por Belmond, que se definía como el connoisseur y máximo experto para crear una experiencia unavoidable worldwide. Pero, con temperaturas récord en la alta selva peruana, la experiencia aquel mes de octubre por poco se convertiría en una pesadilla. Un grupo de turistas, tras subir a uno de los excelentes miradores utilizados por los incas para estudiar las estrellas e intentar calcular el día exacto del siempre inminente apocalipsis, otearon el horizonte y advirtieron una densa humareda que se alzaba desde los bosques. El humo negro se fue extendiendo por la ladera de la montaña acercándose a la ciudad sagrada de los incas.
De repente, una densa nube de cenizas negras cayó sobre los turistas. Hasta tuvo que organizarse una evacuación. Al final, todo quedó en un susto, una foto singular del humo gris avanzando hacia el altar sacrificial del cóndor. Pero al día siguiente, el subgerente de Normativa y Gestión Ambiental de la provincia de Cusco, Arwen Mancela, advirtió en el diario La República de Perú que, debido a la sequía, al aumento de las temperaturas y a la mayor cantidad de material seco en los bosques, la cifra de incendios probablemente se incrementaría. En efecto, durante la semana siguiente se producirían 20 incendios solo en la provincia de Cusco. Los factores de fondo, explicó Mancilla, eran el cambio climático y el fenómeno de El Niño. Perú es el tercer país del mundo más vulnerable al cambio climático, según el Tyndall Center, el centro británico dedicado al análisis del clima global. Aunque otros países andinos, sobre todo Ecuador y Bolivia, sufren los mismos riesgos ante la subida de las temperaturas. Históricamente, el deshielo de los 18 glaciares tropicales de la Cordillera Blanca de Perú, así como el Cotacachi en Ecuador o el Chacaltaya en Bolivia, habían proporcionado un suministro fiable de agua a los 2 millones de habitantes de la cordillera. Ya no. El Cotacachi y el Chacaltaya habían desaparecido. Los glaciares que aún resistían estaban retrocediendo vertiginosamente. Desde 1975 habían perdido más del 30% de su masa. Los que se situaban a menos de 5.000 metros de altitud desaparecerían antes de 2035. La causa era obvia. Las dos estaciones meteorológicas de Puno, en el altiplano de Perú, recopilaban datos desde hacía medio siglo. Las temperaturas de esa zona andina habían subido 0,6 grados en 15 años, y se preveía que subirán entre 1,3 y 1,8 grados más antes de 2030. Sería un golpe existencial para los habitantes del altiplano, ya que el deshielo de los glaciares proporcionaba agua durante los meses de escasa pluviosidad. Los glaciares almacenan agua para soltarla gradualmente a los páramos, la principal fuente de agua potable en los Andes, me explicó Miguel Sarabia, del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina en Lima. Por el momento, el agua del deshielo ha llenado lagunas que abastecen a muchas comunidades, dijo Suyana Huamani, de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales. Dentro de 20 años se habrán secado. Mientras el tren Harron-Benham cruzaba los Andes y los turistas terminaban el festín de los sentidos andinos protegidos en la cápsula de cristal que recorría a diario el altiplano, los campesinos de los alrededores se iban acostumbrando a una nueva realidad. Habían tenido que bajar desde los altos de la sierra debido a la escasez de agua. Fue una decisión sumamente difícil para esos agricultores. Hacía siglos que sus antepasados vivían en las alturas porque la patata, el alimento de subsistencia de los Andes desde hacía miles de años, desde mucho antes de la llegada de los españoles, se cultivaba mejor en el clima frío de la montaña alta, donde había menos riesgo de plagas. Ya había aparecido en alturas más bajas del altiplano el temido tizón tardío, el hongo que provocó la catastrófica hambruna en Irlanda a mediados del siglo XIX que mató a 1 millón de campesinos irlandeses. El tizón tardío jamás había llegado antes a los Andes. Las subidas de temperatura amenazaban la seguridad alimentaria, garantizada durante milenios por miles de variedades de patata y aquel deshidratado chuño que yo había echado de menos en el añorado caldo de gallina. El chuño se cosecha tras las heladas para conservarlo durante meses, incluso años, cuando hay escasez de otros alimentos, me explicó Zenón Choquehuanca, coordinador de la Asociación de Servicios Educativos Rurales en Puno. Si no hay heladas, no habrá chuño. A veces, en mis viajes por América Latina, encerrado en solitarias habitaciones de hoteles tropicales con ventiladores rotos y cucarachas debajo del minibar, he sentido una profunda empatía por la tragedia de los grandes héroes adictos de la literatura británica en México. Pero, a diferencia del cónsul de Malcolm Lowry o del Whiskey Priest de Graham Greene, mi vicio no era ni el mezcal ni el coñac, sino la patata frita de bolsa, sabor queso y cebolla o ají picante. O unas Pringles en el mismísimo minibar. Como otros muchos británicos, tengo adicción a la Potato Chip o Crisp. Consumimos en el Reino Unido unos 6.000 millones de paquetes de patatas fritas al año, 150 por persona, y aunque seamos, con los estadounidenses, líderes de la Liga del Crisp, el resto del mundo está cerrando la brecha. Todo comenzó, como siempre ocurre, en la infancia. Me enganché a las crisps de sal al vinagre y de queso con cebolla a los 10 u 11 años de edad. Si estos sabores eran mi heroína, el del roast chicken, que no se parecía ni remotamente al pollo a Eleast catalán que aprendí a disfrutar en el restaurante Caracol del barrio gótico de Barcelona, fue la cocaína de ese triste caso de crispomanía.
A los 20 años, el vicio había llegado a un estado crítico en el que me producía un placer sin límites extraer el sabor a las crisps con largos lametazos dejando la patata para después. Solo me salvó, o eso pensaba, la decisión de ir a vivir a España a los 25 años. Allí aprendí que la patata frita de la churrería, servida con boquerones o mejillones, maridada con un vermú en los chiringuitos del Parque del Retiro en Madrid, podía ser un aperitivo delicioso, un precursor de un buen cocido o besugo, y no un snack compulsivo como en el Reino Unido. Pero tras las nuevas concesiones de los chiringuitos del Retiro, la vieja patata frita procedente de las fábricas locales, como la zamorana de José Jiménez en Toledo, iba siendo sustituida por la marca multinacional Frito-Lay, la filial más lucrativa de la gigante PepsiCo, cuyas patatas chips ya consolidaban su implacable conquista del mercado global en la estela espumosa de sus bebidas hiperazucaradas. La llegada de Frito-Lay al Retiro sería un evento simbólico, porque la multinacional estadounidense no tenía ningún interés en defender, ni tan siquiera rentabilizar, el tradicional aperitivo madrileño, sino en rematar la conversión de España a la costumbre neurótica que había transformado la cultura alimentaria británica, estadounidense y pronto del mundo entero, el snacking. El snacking es comer en cualquier lugar y en cualquier momento, comer mecánicamente, sin pensar, sin disfrutar, me explicó Michael Moss, Premio Pulitzer del The New York Times y autor de Salt, Sugar, Fat 2013. Una crítica demoledora al papel de las grandes multinacionales de comida basura en la epidemia de obesidad que arrasa el mundo. Ha sustituido a las comidas en Estados Unidos y los gigantes de la industria de alimentos procesados se mueven ya por el mundo para promocionar un modelo alimentario tipo estadounidense, añadió. En una entrevista que poco a poco se fue convirtiendo en el diagnóstico de una crisis de salud pública que ya avanzaba por América Latina a ritmo de vértigo. Para megaempresas como PepsiCo, que necesitaban expandir constantemente sus ventas y sus beneficios bajo fuertes presiones de los inversores de Wall Street, la clave del snacking, decía Michael, era crear adicción. Como bien rezaba el famoso eslogan publicitario de las chips de Frito-Lay, Batcha Candy Just One, apostamos a que no puedes comer solo una, se trataba de enganchar al mundo lo antes posible. Esta cualidad adictiva, garantía de ventas en ascenso permanente, interesaba mucho a los inversores de Wall Street. Los mercados bursátiles quieren productos que seduzcan a los consumidores. Y estos son los que llevan grasa, sal, azúcar, me explicó Mako. Tras perder cuota de mercado frente a Coca-Cola y estancarse las acciones, PepsiCo dependía cada vez más de la venta de patatas chips en cada país del mundo. ¿Cómo se hace una patata chip hiperadictiva según los requisitos de Wall Street? La respuesta se encontraba en el laboratorio de Frito-Lay en Dallas, en el estado de Texas, donde un centenar de científicos, psicólogos y expertos en marketing, con un presupuesto de $30 millones anuales, desarrollaban la fórmula más placentera de sal y grasa, que se entremezclaba de forma explosiva con el azúcar natural en el almidón de la patata. Existía una jerga científica para cada sensación. El momento exquisito en el cual la saliva se mezclaba con la sal de la patata se conocía como saliva burst, explosión, y la sensación de la grasa deshaciéndose era el mouth effect, efecto boca. Aunque el almidón no era dulce, el subidón de glucosa provocaba nuevos ataques de hambre casi de inmediato. De ahí, claro, el Batcha Candy Just One. Según experimentos neurológicos, un subidón de glucosa encendía el encefalograma cerebral igual que un chute de cocaína. En los laboratorios de Dallas se iba ampliando la gama de sabores adictivos, barbacoa mezquite, pepinillo deli, queso cheddar y nata, chile jalapeño. En una respuesta patriótica de la América de Donald Trump, Frito-Lay estrenó 10 sabores de América, entre ellos cangrejo picante, Washington, Chesapeake Bay, chile con queso, California Sur, y Fried Pickles, Medio Oeste. En el Reino Unido, los nuevos sabores incluían costillas barbacoa, filete y cebolla, y pavor relleno. Y en América Latina, pollo frito y barbacoa eran los sabores más corrientes junto con, por supuesto, chile, limón y, en el caso brasileño, peito de Perú, pechuga de pavó, que al menos es una especie autóctona. También se empezaba a cambiar la estructura química de la sal usada en la fabricación de la patata frita para crear un polvo extremadamente fino que podía ser absorbido rápidamente por la lengua. Así, la adicción se optimizaría y, además, las patatas provocarían una sed inaguantable, complemento óptimo para los beneficios espectaculares de las bebidas azucaradas y gaseosas de PepsiCo. Una sinergia excelente para ser destacada en las videoconferencias con los inversores. La patata chip en realidad era una mera plataforma, un instrumento para inyectar los sabores en las venas de los niños de los 4 continentes.
Había visitado un rancho al otro lado de la frontera de Dallas, en Nuevo León, en la Sierra Madre Mexicana, que suministraba las patatas para las operaciones mexicanas de Frito-Lay. Llamaba poderosamente la atención el control minucioso sobre la forma exacta de la patata con la que se fabricarían las chips. Ser proveedor de Frito-Lay, me explicó el ranchero Paco Chapa Góngora mientras me enseñaba el campo de patatas recién sembrado con la semilla patentada por la multinacional estadounidense, era un privilegio porque la empresa ofrecía una garantía a largo plazo de demanda y de precio. Trabajar con PepsiCo proporciona estabilidad, pero tenemos que usar una clase de patata creada por Frito-Lay y no se permite irregularidad ninguna. Vienen inspectores para controlarlo, me explicó Paco. Todo con objeto de crear la oblea uniforme y estandarizada para transportar a las glándulas esa capa de sabor intenso a pollo asado o barbacoa que engancharía para siempre al cliente de PepsiCo. Sin olvidar la textura. Paco tenía que cultivar una patata que, una vez frita, cumpliera con la meta corporativa de ser crunchy, crujiente. Se sabe que, cuanto más ruidoso es el sonido del crunch de una patata chip, más se come, resumió Paco. Ya había reparado, a lo largo de mis años en España, en cómo la palabra crujiente, casi inexistente cuando llegué, se colaba cada vez más en las cartas de los restaurantes. Y en los locales donde más se entendía por dónde iban los tiros del paladar local y global, ni se traducía del inglés y se ofrecían platos como ensalada verde crunchy. En América Latina también aparecían por todas partes cartas con la adictiva palabra crocante. Moss calificaba la patata chip, supuestamente inventada en Saratoga Springs, estado de Nueva York, en 1853, como el producto más icónico de la estrategia de la industria de alimentos industriales, conocida como Big Food, de cargar sus productos con azúcar, sal y grasa en busca de la adicción masiva. De los beneficios en aumento constante y de las subidas de precios bursátiles. La estrategia coincidía con la explosión de obesidad en Estados Unidos. Casi el 40% de los estadounidenses son obesos. Tras quebrar la salud pública en Estados Unidos, las patatas chip emprendieron la conquista del planeta, con el snacking como avanzadilla militar o misión jesuita o templo evangélico. Y América Latina, cuyo vibrante castellano aportó al inglés las palabras y los diminutivos hechos a la medida del chip irresistible, crujiente, picante, adictivo como la cocaína de Colombia, definitivamente latinos. Los Doritos, los fritos, los tostitos, todos de Frito-Lay, sería la tierra de la verdadera carne de cañón. Ya se extendía por todas las Américas, con fuertes epidemias de obesidad, diabetes y enfermedades coronarias provocadas por las dosis explosivas de sal y azúcar. Solo tenemos calcetines para diabéticos, pero seguro que les servirán, me dijo la dependienta de una lencería en Ciudad Guatemala cuando perdí mi maleta y tuve que comprar lo esencial en la capital guatemalteca. Los chicos de 11 años en México, Centroamérica, Brasil, Chile o Perú, pronto estarían tan enganchados a los fuertes sabores de Frito-Lay como yo. Ya no hacían falta arcabuces españoles ni marines estadounidenses ni varicela ni alcohol para convencer a los nativos de que tenían que modernizarse. Bastaba una bolsa de rufles onduladas y crujientes, de la sabor barbacoa, o de aquellos cheetos de queso que enganchaban rápido a los peruanitos una vez que los millones de dólares gastados en publicidad hubieran demostrado lo aburrida que es una papa rellena o un plato de frijoles. Frito-Lay era un maestro del marketing de responsabilidad corporativa. Su entonces consejera delegada Indra Nooyi, una mujer india seleccionada al inicio de la expansión internacional para combatir las acusaciones que inevitablemente llegarían, se convirtió en la maestra del greenwashing, propaganda verde. El catalán Ramón Laguarta, que sustituyó a Nooyi en 2018, mantendría la apuesta de PepsiCo de ser una empresa que, mientras enganchaba al mundo al azúcar y a la sal, haría todo lo posible para proteger al mundo del peligro de la obesidad, la diabetes, el cáncer, la tensión arterial y las enfermedades cardíacas. PepsiCo participaba en cientos de proyectos de apoyo a la salud pública latinoamericana. Hasta anunció una campaña con el Banco Interamericano de Desarrollo denominada Proyecto Cuchara para combatir la obesidad infantil en Guatemala, México, Colombia y Perú. En PepsiCo creemos que desempeñamos un papel esencial en la creación de alianzas público-privadas para mejorar la salud y la alimentación de las comunidades, anunció Nooyi en una reunión con el presidente colombiano del BID, el colombiano Luis Alberto Moreno. Pero según un estudio de la Universidad de Harvard de 2011, con la participación de 120.000 personas a lo largo de 20 años, la patata chip había provocado mayor aumento de peso que ninguna otra clase de comida basura. Una ración de 15 patatas al día se tradujo en un aumento de peso de 0,74 kilogramos, mucho más que los dulces. La patata chip es el producto que más engorda, resumió Moss.
Tal vez la expansión vertiginosa del consumo de snacks explicaría que en 2017 en América Latina, una región en la que 42 millones de ciudadanos aún sufrían hambre, el 56% de la población padecía sobrepeso y el 23% era obeso. En cuanto al otro ingrediente adictivo, la sal, los 180 miligramos de sodio de una bolsa pequeña de patatas Frito-Lay rebasan el máximo consumo diario de sodio recomendado. Mientras que los gobiernos de países como México y Brasil legislaban para que los restaurantes dejasen de poner saleros en la mesa, las bolsas de Sabritos y Tostitos y demás snacks se amontonaban en los hipermercados de Carrefour y Walmart en grandes pilas colocadas estratégicamente por donde pasaban los niños llorosos reclamando a sus padres. El consumo diario de sal en América Latina ya duplicaba los 5 gramos recomendados. No se trataba solo de la salud del Homo sapiens, sino del planeta entero. Porque, al ser ya un negocio clave de la industria global del baked food, la patata frita es también uno de los productos responsables de las emisiones de CO2 que están liquidando los glaciares de los Andes. Según un estudio del fabricante de patatas británicas Walker, compañía que luego sería adquirida por PepsiCo y asimilada a la marca Frito-Lay, una bolsa de chips que pesa 33,5 gramos genera nada menos que 75 gramos de CO2. Más del doble. Esta huella de carbono 2 veces más grande que su propio peso de un producto tan innecesario y dañino como una bolsa de patatas se debía al proceso entero en el que una patata se convertía en una bolsa de chips. Primero, al cultivo del tubérculo con pesticidas y fertilizantes. Segundo, al proceso de manufactura conducido por combustibles fósiles y a la conservación de las patatas mediante inyecciones de nitrógeno. Luego, a la distribución en enormes camiones. Y finalmente, a 1 billón de bolsas de plástico y aluminio, responsables de la catastrófica contaminación de los océanos y de aquella isla de plástico flotando en el Pacífico, del mismo tamaño de México y Guatemala, que ya empezaba a envenenar el plato estrella peruano, el ceviche. Sintiéndome víctima y cómplice de esta tragedia, decidí ahondar más en las raíces de mi adicción y aprovechar aquel viaje a Perú para buscar los verdaderos orígenes de aquella bolsa de patatas acartonadas, cuyo sabor explosionaba en la lengua, y también la respuesta a una pregunta literalmente existencial: ¿cómo podía la patata? Un producto milagroso de la naturaleza y de la técnica agrícola precolombina, crucial para la seguridad alimentaria del altiplano primero y de millones de habitantes a escala mundial después, convertirse en una oblea refrita de grasas saturadas que se consumía obsesivamente en todo el planeta? La patata, alimento esencial de los incas y de otras civilizaciones andinas, era uno de los 4 cultivos que habían apoyado el ascenso de las grandes civilizaciones en la historia del Homo sapiens. Y fue del que más horriblemente se abusó con la llegada del baked food en el siglo XX. El trigo, el alimento básico de los antiguos egipcios, sufrió por supuesto un grave revés cultural y alimentario cuando Kellogg's creó el shredded wheat y el Weetabix, plataformas insípidas para el consumo de cantidades ingentes de azúcar en el desayuno que pronto sería internacional. El maíz, el dios y la subsistencia de los mayas en Mesoamérica, sin duda se convirtió en algo mucho menos etéreo cuando Frito-Lay empezó a vender Doritos y fritos. El arroz, el sine qua non de la gran civilización mandarina, cayó muy bajo cuando Quaker inventó el Pop Rice Crisp. Pero la transformación más aterradora de la cultura milenaria en adicción masiva, enfermedades epidémicas y pingüis beneficios multinacionales fue la degradación de la patata. Decidí desplazarme a Puno, en el altiplano sur del Perú, y quedar con Edilesa Olvea, una líder aymara que trabajaba estrechamente con los campesinos cultivadores de la patata. Olvea había organizado visitas a Lima de campesinos cultivadores de patatas en un intento por conectarlos con los chefs celebrity de la nueva cocina peruana y me acompañó en un recorrido por las comunidades de la región. Fue durante las fiestas de la Candelaria. Cuando los campos de patatas estaban en flor, grandes manchas de color lila se extendían delante de los picos negros de los Andes, donde las mujeres aymaras, dobladas en sus parcelas, sacaban la primera cosecha. En los pueblos aymaras y quechuas de las orillas del lago Titicaca, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, la patata había sido el alimento de subsistencia desde tiempos de los incas. La papa es el único de los 4 alimentos que sostuvieron las grandes civilizaciones que tiene todo lo necesario para vivir, explicó Alberto Salas, del Centro Internacional de la Papa, CIP, en Lima, un organismo vinculado a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Más conocida como FAO por sus siglas en inglés. La patata poseía otra cualidad excepcional. Era el único de los 4 grandes alimentos que crecía a alturas elevadas. El cimiento nutritivo para el imperio construido en las nubes de los incas en Machu Picchu y en Cusco.
La patata fue llevada desde los Andes del norte hasta la costa, donde Colón la encontró en uno de sus viajes. Llevó patatas de regreso a España como alimento para el viaje y como trofeo para los reyes católicos. Y de paso dejó decenas de variedades en Tenerife, de ahí las famosas papas arrugadas de Canarias. Existen documentos que dejan constancia de que un hospital en Sevilla a mediados del siglo XVI pidió patatas para sus enfermos debido a su valor nutritivo. La patata fue un regalo mucho más valioso para la humanidad que el oro saqueado de estas mismas montañas. Pero los pueblos andinos no solo tenían la materia prima, sino también la ciencia. Lograron desarrollar más de 4.000 variedades de patata mediante selección natural y una suerte de ingeniería genética. Asimismo, elaboraron un proceso de conservación que garantizaba la subsistencia en tiempos de escasez al deshidratar las patatas y convertirlas en chuño y tunta. Al concentrar por un factor de 10 las extraordinarias propiedades de la patata, desde la vitamina C a las proteínas y los hidratos de carbono, el proceso de deshidratación se convirtió en un elemento clave de la seguridad alimentaria del altiplano. La papa es el regalo de los Andes al mundo y la papa deshidratada es el invento que los Andes han regalado a la humanidad. Multiplica por 10 las propiedades frente al peso, lo hacían hace 10.000 años y siguen haciéndolo, me había explicado Salas en el campus del centro en las afueras de Lima, por donde pululaban expertos en alimentación de los 5 continentes. Se suele hablar de la plata de Potosí, pero no habría sido posible sin los chuños transportados a la montaña gracias a su bajo peso que alimentaron a los mineros. En el mercado callejero de Juliaca, otra ciudad del Titicaca, las campesinas extendían telas en el suelo llenas de cientos de patatas deshidratadas del tamaño de una pelota de golf, el chuño grisáceo o negro, la tunta blanca como la luz andina. Igual que 10.000 años atrás. Aparte de sembrar el caos en el ciclo del cultivo de la patata, el cambio climático ha tenido 2 efectos permanentes sobre el proceso de deshidratación y conservación de los aymaras, según los expertos del CIP. Primero, es cada vez más difícil elaborar chuño en altitudes más bajas. Cada vez más tienes que ir a 4.200 metros para tener heladas suficientes, decía Salas. Con aires de detective a lo Hércules Poirot Carvalho, investigaba la genética de la patata y el impacto de los cambios del clima como si se tratara de un análisis forense de un crimen atroz. En segundo lugar, las temperaturas más altas han elevado la probabilidad de plagas y parásitos. Hay una polilla que ya hace estragos con el chuño cuando está siendo almacenado. Mis padres almacenaban chuño a 3.200 metros en Ayacucho, pero ahora en 30 días se llenan de polillas. Tampoco hay tanta agua corriente para la siguiente fase de la deshidratación. Cosechamos de mayo a julio, pero si guardamos la papa sin tratarla se malogra, me explicó Edgar Ramírez, uno de los líderes de las comunidades. Utilizamos las heladas para transformar la papa en chuño y tunta, que duran años, pero es imposible saber ahora cuándo habrá heladas, aunque usamos el teléfono celular para llamar al servicio meteorológico, me explicó sentado en el suelo, en medio de los campos de patatas. Mientras hablaba se oían pequeñas explosiones que resonaban por el aire enrarecido del altiplano. Eran los petardos que los aymaras usaban para proteger el cultivo de las granizadas. Si cae la granizada, aplasta las papas antes de la cosecha. Cuando sabemos que viene, botamos cohetes para deshacer la nube, explicó Ramírez. Pero todo ya es imprevisible, tanto las heladas necesarias para el chuño como las granizadas que estropean el cultivo. Hace más calor aquí ya. A veces llueve mucho y a veces no llueve nunca. Y vienen heladas en los meses de enero y febrero después de la siembra que nos perjudican, pero cuando necesitamos las heladas para congelar el chuño no hay, explicó Nélida Virginia Peralta Escobar, una madre de la comunidad aymara de mirada vivaz y mejillas rojas que se desplazaba por los pueblos en motocicleta. El proceso de deshidratación es complejo e ingenioso. Tras la cosecha se seleccionan las patatas que serán convertidas en chuño y tunta. Se extienden las patatas al aire libre durante la noche para que la helada las congele. Luego se colocan en canastas sumergidas en el agua de los ríos andinos durante 3 semanas en el caso de la tunta. En algunos casos se vuelven a congelar con otra helada. Finalmente se quitan las pieles. Antes lo hacíamos aplastándolas con nuestras sandalias, pero ahora tenemos la última tecnología, máquinas peladoras, dijo con una sonrisa irónica Edgar Ramírez. Almacenados en sacos de yute, los chuños y tuntas pueden durar hasta 20 años sin perder sus propiedades nutritivas. Esa tarde, una decena de familias, las mujeres vestidas de faldas anchas y sombreros de paja, comieron pollo hervido acompañado por los tubérculos deshidratados en un almuerzo colectivo delante de sus viviendas de adobe. Lejos del snacking adictivo,
Fue un largo encuentro social y cultural en el que una decena de familias que vivían en distintas casas unifamiliares se juntaron para celebrar la primera cosecha. A las patatas deshidratadas se sumaban muestras de cientos de variedades de patatas cultivadas en el altiplano, algunas de colores vivos, rojas, amarillas, azules. Esta en aymara se llama la joven negrita, dijo Nélida. Después todos irían al baile al aire libre donde las polleras volaban en círculos como abanicos de colores que se cerraban y abrían al son cadencioso del huayñó andino. La gastronomía peruana, con el ceviche de pescado al frente, se ha convertido en la moda de los ibaritas globales y de chefs, hombres como Gastón Acurio. Las papas huancaína, del pueblo andino de Huancayo, hervidas y untadas en una salsa de chile amarillo y queso, así como la causa limeña, un pastel de patata con marisco, son otras estrellas de la globalizada nueva cocina peruana. Pero la moda pasa de largo para el chuño y la tunta. El ceviche se suele comer con campote, la patata dulce de las tierras bajas y tropicales. En Puno los platos más ricos apenas han bajado de los solitarios picos de los Andes y los chefs son mujeres aymaras sin celebridad ni nombre. Nosotras administramos, trabajamos en la chacra, granja, del quechua y en la casa también. Y somos las cocineras, explicó Nélida, dejando claro que la división del trabajo por género no era tan equitativa como cabía esperar en una sociedad sin apenas propiedad privada ni clases sociales. Las patatas deshidratadas se comen también en sopas, tal vez tras echar una salsa verde de uchú, chile, y de la hierbabuena andina huacatay, o con cilantro, oriundo de Asia. A veces se sancochan, hierven, y se gratinan con queso. En el libro La cocina aymara de Hernán Cornejo, se recomienda añadir una hoja de la menta andina muña y media cucharadita de café de anís. La tunta hasta puede servir de comida rápida para mujeres aymara muy ocupadas que se levantan a las 3 de la madrugada y trabajan en el campo hasta el atardecer. La podemos preparar rápido. El chuño hay que dejarlo en remojo durante un día o más, pero a la tunta solo hace falta dejarla unos minutos. Cuando llegamos cansadas de la chacra hacemos platitos de tunta, dijo la madre de otra familia en el almuerzo, Loyola Escobar. Cada variedad de patata, bien sea fresca o bien deshidratada, tiene un sabor y una textura distintos. Mientras hablábamos sentados en el césped, se me ocurrió plantear una cuestión que habría fascinado tal vez a los científicos de sabores de Frito-Lay en Dallas y a los creativos de marketing de la experiencia del tren temático de Belmont. Ustedes son bilingües. ¿Tienen palabras en aymara para describir los sabores que no existen en español? Las mujeres aymaras se miraron unos segundos y luego le salieron de manera espontánea y descontrolada una serie de adjetivos que no sabían traducir con exactitud, tal vez porque esos sabores no los conocía el paladar de los conquistadores, ni el de los turistas de Belmont, ni mucho menos el de quienes, como yo, nos habíamos viciado con el sabor salsa barbacoa y queso cheddar. Sí. Tenemos quispiña, aco, quilla, mamora. Son diferentes sabores, sabor a quinoa, a harina, a chuño. Las mujeres se rieron de mis intentos de pronunciar las palabras. Fuimos comiendo las patatas y los chuños y las tuntas, cuyos sabores, desde el amargo al dulce, no entraban en la gama de sabores salados y picantes del laboratorio Frito-Lay en Dallas. Su textura, a veces pastosa, a veces más dura, no tenía nada del crujiente del "But you can't eat just one". Aunque lo crunchy y lo crocante habían conquistado España y gran parte de Lima, el altiplano parecía todavía territorio liberado del invasor. Al menos que yo supiera, no existía una palabra en aymara equivalente. Eso sí, los equipos lingüísticos del marketing de Frito-Lay, autores del Dorito y del Tostito, habrían tomado apuntes en sus iPads cuando las mujeres aymaras soltaron, como poetas en un stream of consciousness, largas series de diminutivos para describir las masas de harina, de trigo y quinoa que sus abuelos preparaban en cueros de oveja. Y así hacían, tajaditas, ralititas, cucharaditas así, exclamó Nélida, recordando su infancia. Ya no, somos modernas, se rió. Tantas patatas consumidas a la vez secaban la boca y me imaginaba un vaso de chicha morada, la bebida precolombina de maíz. Pero los aymaras ya no elaboran chicha. Maridan su almuerzo con litros de Pepsi Cola. No todos los días tomamos Pepsi Cola, explicó Loyola. Hoy es fiesta, la Pepsi Cola es un cariño de nuestras autoridades. Asterisco tras conversar con Nélida, Edelisa, Loyola y Edgar sobre el futuro incierto de la patata, descubrí para mi horror que el otro tren andino, el que recorría la sierra desde Cusco a Puno, ya se llamaba Andean Explorer y pertenecía a Belmont, LVMH, al igual que el Irán Bingham de Machu Picchu.
En ese otro tren de fantasías VIP y nostalgia privilegiada, los turistas podían disfrutar, mientras contemplaban el paisaje seco del altiplano y a las campesinas que recogían las patatas, un festín de los sentidos, la tradición gastronómica andina reimaginada con creatividad, según decía el cursi folleto de la multinacional. Los pasajeros acudían al coche-restaurante del tren vintage cuidadosamente restaurado para evocar los tiempos de indios silenciosos y europeos en busca de oro y plata. Ahí el chef Diego Muñoz ofrecía un almuerzo gourmet, su propia versión de los platos clásicos de la región sacados de los productos abundantes de los Andes, que incluía versiones de autor de la papa huancaína. Solo puedes pagar con dólares, así que nosotros no podemos ir en ese tren, me dijo Edelisa. Pero no estaba todo perdido en el altiplano. Pese a todo, había motivos para pensar que la patata podría resistir el impacto del cambio climático, quizá resistiría incluso a los saqueadores y varitas de Belmont. El arma de la resistencia sería precisamente esas 4.000 variedades del tubérculo que existían en los Andes, merced a la ingeniería agrícola de las sociedades prehispánicas. Hay tantas variedades que es muy probable que podamos elaborar semillas resistentes al cambio climático y las plagas, dijo Alberto Salas, con el gesto de un detective a punto de cerrar el caso. El CIP ya había almacenado en lugares estratégicos y secretos el germoplasma de más de 4.000 variedades. En el llamado Parque de la Papa, cerca de Cusco, otras 1.600 variedades se conservaban. Ya se habían podido evitar desastres en algunos pueblos de los Andes afectados por el cambio climático. Fuimos a apoyar a una comunidad de Cusco en la que los campesinos se resisten a usar pesticidas y fertilizantes químicos. Habían evitado durante siglos el tizón tardío, pero en 2003 este hongo destruyó la cosecha entera, me explicó Manuel Casteló, ingeniero agrónomo del CIP especialista en estos hongos. Teníamos una población de papas derivada de determinadas variedades antiguas con resistencia al tizón tardío. Ellos, al final, lograron no solo combatir el hongo, sino multiplicar el rendimiento por 4, sin pesticidas ni fertilizantes. El cambio climático va a ser un desastre, pero gracias a la diversidad de patatas dejada por los andinos, al menos no será una catástrofe, resumió Salas. Los técnicos del centro habían desarrollado, a partir del legado genético de los científicos precolombinos, clases de patata con más hierro para combatir la anemia. Parecía un final relativamente feliz para la historia de la patata. Pero luego los científicos del CIP me dieron una noticia estremecedora para mi pequeña batallita contra el snacking. Además de ayudar a los pueblos aymaras y quechuas del altiplano a hacer frente al cambio climático y combatir la anemia, el centro estaba aprovechando las múltiples variedades de patata heredadas de los incas para prestar apoyo a las grandes marcas de patatas fritas. Porque el cambio climático había levantado ampollas no solamente en las chacras del altiplano, sino también en los consejos de las multinacionales. Las temperaturas más altas elevarían el contenido de azúcar del almidón, a la vez que ennegrecerían la patata, violando así esas exigentes normas de color, tamaño y textura de la patata frita de Frito-Lay y otras empresas. Estamos creando variedades que cumplan con los requisitos de la industria, dijo Casteló. Pero ¿por qué queréis ayudar a empresas como Frito-Lay a luchar contra el cambio climático cuando ellos, y otros como ellos, son los responsables del cambio climático y la obesidad? Pregunté incrédulo. La respuesta fue lapidaria, porque son los que pagan más a los productores, por lo general los precios son tan bajos que es imposible seguir produciendo. Resultaba que Frito-Lay, que compraba 23.000 toneladas de patatas al año a productores peruanos, el cliente más grande del país, era un comprador muy apreciado por los productores de la patata en los Andes. Garantizaba, al igual que hacía para Paco en su rancho en el norte de México, precios razonables y una demanda previsible. Según explicó el gerente general de PepsiCo en Lima, Mirko Astudillo, nuestros socios, los agricultores, trabajan el campo con dedicación y a cambio de ello no solamente les pagamos un precio justo, sino que también los capacitamos tecnológicamente. En su deseo incansable de disfrazarse de ONG de la comida basura, Frito-Lay hasta había incorporado una línea de las fabricadas a partir de algunas de esas 4.000 variedades de patata originaria, que incluían Illapilpintú, Pumachaki, Pacaricteica, Incatipana, Cusi Son Cuo. Aunque pronto quedó claro que eso, al igual que tantos actos de filantropía de las grandes empresas, fue solo otro golpe de efecto del Departamento de Responsabilidad Corporativa y pronto se dejó de comercializar. Solo la Pepsi-Cola y el ondulado crujiente sabor a pollo frito podría salvar la cultura milenaria de la patata en los Andes. Fue lógico, pero perverso. Aún más cuando Alberto Salas, como el detective que descubre el cadáver, puso una postdata al final de nuestra entrevista que no le sentó nada bien a un adicto como yo. La patata es un alimento extraordinario,
Eso lo supieron los incas, pero tienes que incluir en tu reportaje algo muy importante. La industria no lo quiere reconocer, pero nosotros ya sabemos con absoluta seguridad que la patata frita es cancerígena.